porque tengo una entrevista para compartir con ustedes. Ahora les hablaba de los alimentos ultraprocesados y usted sabe que eso requiere de atención porque generalmente el procesamiento que lleva un alimento hace que tengan que utilizarse otros ingredientes y mucho cuidado también porque hay algunos que son ultraprocesados y por eso es que queremos conversar hoy de este tema con nuestra invitada, quien va a estarnos ayudando a entender si esto es inofensivo o bien requiere atención para eliminarlo de la dieta de los niños. Está con nosotros nuestra invitada, ella es la nutricionista Celina, quien nos va a orientar de cómo es que podemos entender estos procesos de la alimentación y sobre todo, Celina, ¿qué está pasando con la alimentación de nuestros hijos? Porque yo te voy a confesar algo, esto cómo nos facilita la vida, pero hay que tener mucho cuidado. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, usted, Dani. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Celina Valverde es nutricionista y hoy nos va a ayudar a entender también cómo podemos ubicar el tema de procesamiento de alimentos. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? Ok, bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente porque siento que es un tema muy importante, preocupante a la vez y mucho que educar. Es importante mencionar eso. Bueno, recordemos que los alimentos procesados son alimentos que pasan por un proceso ya sea de cocción, fermentación o conservación, ¿verdad? Para poderlos consumir y así que duren más, ¿verdad? Esos son los procesados. Pero luego ya vienen los productos ultraprocesados. A mí no me gusta usar el término de alimentos ultraprocesados porque en realidad no son alimentos como tal, ¿verdad? Estos productos son productos que pasan por industrializados, que pasan por muchísimos procesos, múltiples procesos y que normalmente les agregan ingredientes o químicos, por decirlo así, como saborizantes, aromatizantes, edulcorantes, colorantes, emulsificantes y también mucha azúcar simple, grasas saturadas y sodio que en realidad no son un alimento como tal, ¿verdad? No nos van a nutrir, que es la función específica de los alimentos, ¿verdad? Celina, ¿podríamos ubicar algunos ejemplos de cuáles son procesados y cuáles son ultraprocesados, tal vez para identificar en la alacena o en el refrigerador qué tenemos ahí? Ajá. Bueno, por ejemplo, el pan, digamos, pan blanco, eso es procesado. Tenemos el yogur, que también es procesado, tenemos el queso, que es procesado, y por ejemplo, conservas de vegetales o las jaleas. Ajá. Ajá. Y los ultraprocesados son productos como por ejemplo bebidas azucaradas, jugos, galletas, helados, confites, comidas rápidas y alimentos congelados y enlatados. Ok, comidas rápidas, estamos hablando de las tortas que vienen ahí o los embutidos, ¿cuáles son específicamente esos de comida rápida para entenderlo? Ok, bueno, comida rápida, hamburguesas, pizza, papas fritas, todo este tipo de alimentos que pasan por un proceso de fritura, ¿verdad? Que normalmente su tiempo de cocción puede ser 5 minutos, ¿verdad? A temperaturas extremadamente altas y también obviamente con muchísima cantidad de grasa saturada y trans. Ok, como decía al inicio, eso nos facilita mucho a los que somos papás, ¿verdad? Porque sabemos que o los metemos en el almuerzo o resolvemos rápidamente, pero no está mal de vez en cuando o definitivamente mejor quitémoslos hasta cierto periodo de edad. Bueno, realmente sí son alimentos muy fáciles, ¿verdad?, de conseguir, nos facilitan la vida, como usted dijo, son fáciles de llevar, son prácticos, pero sí lo recomendable es obviamente que su consumo sea muy esporádico, muy ocasionalmente, ¿verdad?, que no se convierta en nuestro día a día, ¿verdad?, que no nos apoyemos en esos alimentos porque a largo plazo sí nos puede causar bastantes consecuencias, ¿verdad? Recordemos que en niños se está formando su cuerpo, están en crecimiento, están en desarrollo y obviamente con muchísimo más razón debemos cuidar esos órganos que se están formando y no integrarles o no ponerles en la dieta ese montón de químicos que muchas veces para nosotros como adultos es muy difícil de digerir y todavía para los niños aún más. Entonces sí que su consumo sea muy esporádico y ojalá sí, digamos en edades aproximadamente ya a partir de los 6 años, ¿verdad? Ojalá incluirlos, pero antes no. Digamos, antes de eso, no tanto. Bueno, algunos de los que están siguiendo dicen que torta, porque ya le empecé a dar papas fritas y ya le empecé a dar otras cosas al niño y ahora eso es lo que le gusta comer, que de hecho pasa mucho, al saborear estos alimentos, de repente ya experimentan temas de sal, de azúcares o otros ingredientes que llaman más la atención que lo natural, ¿cierto? Sí, sí, correcto. De hecho, bueno, esos productos están diseñados para exactamente ser sabrosos, ser adictivos, ¿verdad? Y tienen un sabor muy intenso que los alimentos naturales, ¿verdad? Los alimentos frescos. Entonces, ese es un problema porque si yo le doy a mi hijo de esos alimentos, él va a querer eso, ¿verdad? Si yo después llego y le doy un alimento natural, no le va a saber igual, le va a saber casi que insípido. Entonces, ese es el problema.
problema, que se empiezan como a ser adictos y después ya introducirles una alimentación variada, equilibrada y natural va a ser muchísimo más difícil. Llama mucho la atención porque en algunos de estos productos que ingresan al país, tal vez de otros países, ¿verdad? Porque por supuesto se importan, algunos vienen con anotaciones, pero así muy fuertes, donde dice exceso en azúcares, exceso en sal, exceso en otras cosas que es importante conocer. ¿Cómo identificamos esos alimentos cuando vayamos a hacer las compras? ¿Qué indican y cómo poder identificar también que esos ingredientes son nocivos para la salud de un niño? Bueno, eso que usted mencionaba es el etiquetado frontal. De hecho, eso fue un proceso de ley que se estuvo tratando de aprobar acá en Costa Rica porque es una metodología para mí muy efectiva, ¿verdad? Está en otros países que dice es exceso de grasas, exceso de azúcares. Entonces, para la población es muy eficiente ver esos productos porque aunque tal vez no sepan leer etiquetas, si ven esas anotaciones ya como que causa preocupación, ¿verdad? Entonces van a decir, bueno, mejor escojo otro porque este tal vez tiene exceso de ciertos ingredientes que no son convenientes. Entonces, pero bueno, lastimosamente no se aprobó. Entonces, aquí en Costa Rica es prohibido cualquier etiquetado frontal de ese tipo. Digamos que hay exceso de azúcares, exceso. Entonces, eso es un problema, ¿verdad?, para nosotros. Pero bueno, en ese caso, como acá no está ese etiquetado frontal, nosotros lo podemos identificar en los ingredientes. Todos los productos al lado de atrás o incluso en el frente, en la etiqueta nutricional, vienen los ingredientes. Entonces, un producto con pocos ingredientes, ¿verdad?, con la menor cantidad de ingredientes, no es tan procesado. Pero si yo ya veo un producto que tiene una lista enorme de ingredientes, ¿verdad?, y que no son ingredientes como normales, ¿verdad?, no dice, digamos, no dice huevo, harina, leche, ¿verdad?, sino que dice cloruro de tal cosa, benzoato de tal cosa, como esos nombres químicos, ¿verdad?, ya podemos identificar que eso no es un producto natural, ¿verdad?, que es un producto que tiene esos químicos que son ultraprocesados. Para entender ahora que hablabas de los ingredientes, hay algunos que dicen grasa vegetal, ¿qué significa eso? Tal vez también para darle un poquito de información a la gente de su significado. Bueno, esto cuando dice grasa vegetal o grasas hidrogenadas o extracto de tal tipo de grasa o combinaciones de grasas, son aceites que normalmente se le agregan a los alimentos, ¿verdad?, con ciertos procesos que ya vienen como, por decirlo así, bueno, es un tema muy técnico, pero son hidrogenados, que son aceites líquidos que se le agregan ciertos compuestos para que ese aceite esa grasa o ese aceite se convierta en un producto sólido. Entonces, eso es dañino porque eso se me va a quedar en las arterias, se me va a atorar en las arterias, me eleva el colesterol, triglicéridos. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando uno lee este tipo de ingredientes. Bueno, hablemos también de las opciones, porque hay que identificar qué podemos hacer para que nuestros hijos, los niños, puedan también tener la opción por lo saludable. Claro, claro. Porque, vamos a ver, si ya probaron el tema de embutidos, por ejemplo, que son fuertes en su sabor y que a los niños les encanta, tenemos que ir midiendo qué ponemos, cuántas veces lo ponemos, pero también las alternativas saludables, porque yo te voy a ser honesto, con mi hijo de 10 años me cuesta ya que más bien le guste lo natural, porque él quiere como escoger aquello que le agrada y aquello que no, lo desecha. ¿Qué traes hoy para que podamos recomendar a nuestros amigos que nos siguen tanto en televisión, por Extra TV como por radio en 92.3 FM Extra Radio? Bueno, hoy yo traje como más que todo frutas, traje como algunos tipos de cereales integrales que podemos incluir y también, bueno, eso que vos dijiste, digamos, embutidos, no traje embutidos, pero bueno, traje, por ejemplo, digamos, algo que se puede utilizar como en meriendas, más que todo, ¿verdad?, en la mañana o en la tarde, en vez de embutidos como salchicha o jamón, es el queso que está por acá. Que el queso sí come la mayoría de los chicos, sí, ¿verdad? Sí, claro, el queso sí, eso sí, ¿verdad? Mientras sea queso semiduro, queso Turrialba, ¿verdad? El queso americano, queso cheddar, esos quesos realmente casi que no son quesos, ¿verdad? Son pura grasa, entonces... Vale mencionar ahora que dice la nutricionista eso. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes van a conseguir las rebanadas de queso, hay algunas que son hechas basadas en grasa y otras que son realmente... lácteo. Ajá, exacto. Esa es una diferencia importante. Sí, exacto. Eso es lo que, bueno, yo le mencionaba, por ejemplo, digamos, esta rebanada que está acá es queso Turrialba, ¿verdad? O podría ser perfectamente queso duro, semiduro también. No sé si ven que es blanco, ¿verdad? Cuando ya vemos esos quesos que son demasiado amarillos o que hay algunas combinaciones de queso amarillo con blanco, ¿verdad? Ese indicador de amarillo es que ya es pura grasa, ¿verdad? Porque el queso viene de la leche y si lo pensamos, la leche es blanca, ¿verdad? La leche no es amarilla. Entonces, eso es un dato como importante de que no sea nada amarillo porque eso me representa más cantidad de grasa en la dieta. Muy bien, entonces una opción pueden ser los quesitos que a veces vienen hasta en tiritas que puede ayudarle al chico a comer. ¿Qué más tenemos ahí? Voy a mostrar este plato tal vez para que podamos verlo
como viene y lo que tiene ahí. Usted nos va describiendo. Sí, y luego tenemos otra opción de proteína, ¿verdad? Proteína de buena calidad, como por ejemplo el atún. Siempre recomiendo que el atún sea en agua, ¿verdad? Y no en aceite. Es muy común ver atunes en aceite, pero bueno, lo que yo siempre recomiendo es atunes en agua para obviamente quitar esa parte de grasa extra que me aporta. También tengo otras opciones de grasas saludables, como por ejemplo las semillas, son muy buenas alternativas. Acá está el maní y ahí tenemos las almendras. Son una excelente opción en momentos como cuando al niño le da hambre así como de repente, ¿verdad? Que no sabe qué comer, o también en las meriendas. Es una muy buena opción. Luego acá traje frutas, digamos, esto es una... papaya, pero también aquí yo quería hacer la acotación de que, por ejemplo, esta papaya yo la partí así como en cubitos normales, ¿verdad? Y acá partí una papaya que se supone que son como estrellitas. En forma de estrellitas. Estrellitas, que la combiné con las fresas, porque también los niños son muy visuales, ¿verdad? Y si ellos ven formitas divertidas o colores, obviamente a ellos les va a dar muchísimas más ganas de consumirlo, ¿verdad? Celina, y a veces pasa que tal vez de todo lo que tenemos ahí les gusta una que otra de las alternativas. Es bueno entonces, si le gustó, darle hasta que se canse para que pueda seguirla consumiendo. Sí, bueno, lo ideal siempre es ojalá combinarlos, ¿verdad? A mí me gusta mucho recomendar, por ejemplo, combinar siempre alguna fuente de fruta con alguna fuente de grasa, por ejemplo, como la papaya o con el maní, o la papaya con la almendra, o incluso también con la fuente de proteína, ¿verdad? Para que sea una merienda más completa, los hace por más tiempo y obviamente sea muchísimo más rico en nutrientes. El tema del pan, que vi que agregaste pan cuadrado integral. Sí. ¿Eso está bien? Sí, el pan cuadrado integral sí, porque este es una harina que viene más completa. Entonces, eso me va a aportar mucho más fibra, va a saciar por mucho más tiempo al niño y lo va a mantener mucho más satisfecho. Entonces, por eso el pan integral a mí me gusta mucho, es una muy buena opción y también se puede combinar con ciertos vegetales, ¿verdad? Que a veces a los niños les cuesta como el consumo de vegetales, se puede poner ahí, o también se puede combinar con ciertas mantequillas, con mantequilla de maní, mantequilla de almendra, ¿verdad? Y incluso con jalea o algunas frutas, eso no es buena opción. Si alguien dice, es que ya mi hijo o mi hija está acostumbrada a estos alimentos ultraprocesados o a algunos procesados, ¿se puede incluir también, o que esté ahí como para ir reduciendo un poquito la dosis? Sí, claro, eso es lo preferible, ¿verdad? Ir haciéndolo paulatinamente. Yo no, digamos, si mi hijo está acostumbrado a consumir ese tipo de alimentos con mucha frecuencia, yo no puedo llegar a cambiarle la alimentación de un día para otro, ¿verdad? Porque más bien le voy a causar otros problemas a nivel como de emociones, ¿verdad? Entonces sí se tiene que ir haciendo poco a poco, ¿verdad? Ojalá combinándolos con ese tipo de alimentos más naturales para que el cambio no sea tan drástico para el niño. También alguien dice, es que yo le mando el alimento con azúcar porque las frutas también tienen azúcar. ¿Cuál es la diferencia entre el azúcar procesada y este tipo de azúcar natural? La diferencia es que el azúcar de las frutas se absorbe inmediatamente en las células, ¿verdad? No necesita como la glucosa, por decirlo así. No necesita como ese método de transporte que el azúcar normal sí lo tiene, ¿verdad? Y si nosotros tenemos mucho azúcar en sangre, me va a elevar mucho la insulina y entonces ahí es donde ya llego a presentar ciertos, a largo plazo, ¿verdad? Problemas de diabetes y ciertas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, las frutas tienen azúcar, sí, pero es un azúcar natural y que no se absorbe inmediatamente en las células, entonces es mucho más saludable y beneficioso. En el tema de meriendas estamos claros que hay que incluir un poquito de todo esto. A veces se habla de cereales. Pero también tenemos esa variable con los cereales, que no todos los cereales son buenos también para que estén consumiendo. ¿Podemos identificar esas diferencias? Sí, claro. Bueno, los cereales, digamos, en términos nutricionales, son todas las harinas, carbohidratos, ¿verdad? Entonces, no solamente como cereales de supermercado, digamos, con el término literal, cereales. Entonces, bueno, por ejemplo, una muy buena opción que a mí siempre me gusta mucho recomendar es la granola, avena, que son opciones muy versátiles, ¿verdad? Que me aportan fibra y que obviamente al niño le van a ser mucho más beneficiosas, como por ejemplo acá, no sé si ves acá la granola, y bueno, no traje avena, pero bueno, lo que tenemos acá es también granola y también es muy versátil porque se puede combinar con frutas o con yogur, como se ve acá, no sé si lo ven. Que de hecho es parte de lo que ellos empiezan a explorar, que es saludable. Por ejemplo, el yogur, en algunos casos también puede venir muy azucarado. Sí, eso sí. Siempre es importante revisar la etiqueta, ¿verdad? Ojalá, es lo recomendable que no tenga más de 10 gramos por porción, ¿verdad? Muchas veces cuando uno ve los productos hay que leer muy bien el tamaño de la porción porque uno dice, bueno, sí, tiene 5 gramos el yogur, pero uno no lee que son 3 porciones, ¿verdad? Que vienen ahí. Entonces, al fin y al cabo son 15 gramos de azúcar que me aporta un tarrito. Entonces, es súper importante que ojalá no pase de los 10 gramos, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, estuvimos hablando de alimentos procesados y ultraprocesados. Obviamente la referencia es utilizar las soluciones para que usted pueda tener allí para los niños y que ellos puedan tener también una alimentación que les ayude en su crecimiento. Celina, muchísimas gracias porque, como decíamos ahora, no queremos ser trágicos, pero sabemos que si hay un consumo constante del alimento procesado o bien el ultraprocesado, esto se va a reflejar en el mediano y largo plazo en la salud de estos niños que lo consumen. Entonces, te agradecemos mucho por permitirnos conocer de este tema y recalcar que hay que ser, pues, como quien dice, perseverantes, constantes, para que ellos puedan tener una buena alimentación. Claro, sí. Muchas gracias por el espacio. ¿Dónde te pueden contactar para que puedan también seguir tus referencias y consejos? Bueno, me pueden contactar al número de WhatsApp 8488-4308 o también en Instagram. Está algo como Celi, no sé si está muy... Sí, decilo, mencionalo. Sí, Celi-nutrición. Celi-nutrición. Sí. Y también para citas ahí aparece el 8882-1444 para que puedan tener a Celina, quien nos trae estos consejos en nutrición y que ustedes puedan también ayudarles ahí a los chicos en su dieta. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, vamos ahora con el estilo de Lai, que aquí